una inhibición del uso legítimo o finalmente una interpretación ambigua de cómo se tiene que hacer. Por lo tanto, este es un articulado del Ejecutivo, por eso también le hemos pedido al Ejecutivo que esté presente. Le damos la bienvenida también aquí al senador Francisco Buenchumilla, que se acaba de sumar. Y el día de hoy hemos invitado a el alto comisionado de las Naciones Unidas en materia también de derechos humanos y al Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder comentar justamente sobre este proyecto de ley. Así que, si a ustedes les parece bien, vamos a comenzar con el alto comisionado, don Jan Yarab, para que pueda hacer su exposición. Les pedimos que estemos del orden de 10 minutos la exposición cada uno para que después también pueda comentar tanto el Ejecutivo como Carabineros, a quienes invitamos, a ambos generales, y los senadores también en la misma materia. Don Jan Yarab, gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre, a su disposición, y usted tiene la palabra. Honorables senadores, ¿se me escucha bien? Se le escucha muy bien, don Jan. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera saludar a todos los presentes en esta sesión virtual y agradecer la posibilidad otorgada a la oficina que represento para aportar con estándares internacionales aplicables a la tramitación del proyecto de ley boletín número 13-124-07 que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las fuerzas de orden y seguridad. Me gustaría comenzar mi presentación recordando que si bien el personal de las fuerzas del orden y seguridad tienen un rol de garantes de la obligación de proteger los derechos humanos de los demás, son asimismo titulares de derechos y como tal los estados tienen el deber de respetarlos y protegerlos también. Esto quiere decir que los estados tienen la obligación de fortalecer y proteger sus instituciones policiales y penitenciarias, así como a las y los funcionarios que han asumido el rol de protección y garantía del orden y seguridad bajo estas instituciones. En la práctica, esto se traduce en asegurar que las y los agentes trabajen bajo condiciones adecuadas en términos de sus remuneraciones, descanso, vacaciones, salud, seguridad social y familiar, que se encuentran bien entrenados, capacitados, formados. Y otra forma de cumplir esta obligación es proporcionando el Estado a sus agentes de orden el equipamiento y los medios necesarios y pertinentes para ejercer sus labores y estableciendo directrices y órdenes permanentes que establezcan instrucciones apropiadas para evitar colocar a estos agentes en riesgos innecesarios. Crear un ambiente en el cual los agentes del orden conozcan sus derechos y comprendan que son reconocidos por el Estado es muy importante. Sin embargo, al revisar el proyecto de ley en tramitación, vemos que está dirigido bien hacia crear nuevas figuras penales y aumento de penas, a limitar la posibilidad de acceso a beneficios penitenciarios y a modificaciones al Código de Justicia Militar. Y es de particular preocupación el artículo 8 de este proyecto de ley que establece una eximente de responsabilidad a los miembros de Carabineros de Chile, PDI y Gendarmería de Chile que hagan uso de sus armas. Los principales estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza se encuentran contenidos en dos instrumentos de Naciones Unidas: el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Si bien ambos instrumentos carecen de fuerza obligatoria vinculante, se constituyen como orientaciones universales que describen los principios y directrices mínimas dentro de las cuales debe enmarcarse el uso de la fuerza ejercida por los funcionarios de hacer cumplir la ley. Y de hecho, tanto el Código de Conducta como los principios básicos
si se encuentran incorporados al marco regulatorio sobre el uso de la fuerza de Chile, a través del reconocimiento de estos estándares en diversos instrumentos. Para los efectos de la discusión de este proyecto de ley, me parece pertinente presentar los siguientes estándares respecto a 3 aspectos: uso de armas de fuego, rendición de cuentas y acceso a la justicia por parte de las víctimas. Sobre el primero, estándares internacionales sobre uso de armas de fuego. Estos señalan que las y los funcionarios policiales deberán acatar los estándares más altos de precaución al recurrir a su uso con el fin último de prevenir privaciones arbitrarias al derecho a la vida o lesiones graves. Por lo tanto, las armas de fuego deben ser solo utilizadas para proteger la vida de una persona o su integridad física ante una amenaza seria y real de muerte o lesiones graves. Así lo establece el artículo 9 de los principios básicos sobre uso de la fuerza. En cualquier caso, dice, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Además, el uso de la fuerza letal debe siempre cumplir con los principios básicos para su empleo establecidos en los estándares mencionados, a saber, principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La acreditación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el empleo de la fuerza deberán siempre analizarse caso a caso por el órgano judicial competente, quien decidirá fundadamente con todos los antecedentes de la causa si el empleo de la fuerza cumplió con estos principios. Y si no, deberá cumplirse con la obligación de rendir cuentas y decretar la responsabilidad del agente, imponiéndose a este agente una sanción pertinente y proporcional a los hechos. Esto nos lleva al segundo punto, principio de rendición de cuentas. Según esta premisa, los estados, las policías y otros agentes que cumplan funciones de hacer cumplir la ley deben ser investigados y declarados responsables por el uso ilegítimo, excesivo o arbitrario de la fuerza, especialmente cuando tuvo resultados letales. El Comité de Derechos Humanos, en su observación general 37 sobre el derecho a la reunión pacífica, dice que los estados tienen la obligación de investigar de manera eficaz, imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de uso ilícito de la fuerza u otras violaciones por agentes del orden. La acción o la omisión, tanto dolosas como negligentes, pueden constituir una violación de los derechos humanos. Al respecto, me gustaría también agregar lo que señala la recientemente publicada Guía de Naciones Unidas sobre Armas Menos Letales, al informar que cuando una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley arroje indicios de que una muerte o lesión puede haber sido causada por un acto ilícito, el Estado debe garantizar que los autores sean enjuiciados y, si son declarados culpables, se les imponga la sanción adecuada. La sanción impuesta por el uso ilícito de la fuerza por parte de los agentes del orden debería ser efectiva, proporcionada y disuasoria. También señala que las muertes y lesiones resultantes del uso de armas menos letales o equipo relacionado, no solo cuando resulten de un uso de la fuerza aparentemente o potencialmente ilegal, deben informarse sin demora a un juez u una otra autoridad competente. Esta autoridad independiente tendrá el mandato de realizar investigaciones rápidas, imparciales y efectivas sobre las circunstancias y las causas de tales casos. Tercero, desde el punto de vista de las víctimas. Este mismo marco internacional establece como principio básico el derecho que les asiste a las víctimas de contar con un recurso efectivo en caso de hechos que puedan constituir violaciones de derechos humanos. Cuando no se respeta esta obligación de proporcionar un recurso efectivo que impida el acceso a la justicia a través, por ejemplo, de medidas conducentes a la impunidad, sean de facto o de jure,
estamos ante un incumplimiento de las obligaciones internacionales que podrían generar responsabilidad internacional del Estado por los hechos. Sobre lo anterior, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que las inmunidades o amnistías concedidas a los autores de homicidios intencionales y a sus superiores y otras medidas comparables conducentes a la impunidad de facto o de jure son, en general, incompatibles con la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida y de proporcionar a las víctimas un recurso efectivo. También los relatores especiales de libertad de reunión pacífica y de ejecuciones extrajudiciales en su informe conjunto sobre gestión adecuada de manifestaciones han señalado que los estados deberían garantizar en el derecho y en la práctica que los agentes del orden no tengan inmunidad penal ni civil en caso de conducta indebida. Todo agente del orden que esté siendo investigado a nivel externo e interno no debe ser redesplegado sobre el terreno hasta que haya finalizado la investigación y haya sido absuelto de cualquier acto ilícito. A razón de los estándares internacionales expuestos, me gustaría expresar a esta honorable comisión que en nuestra valoración el artículo 8 del proyecto de la ley contraviene el numeral 9 de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego y determina que por el solo hecho de acreditarse una de las circunstancias que habilitan el uso de una arma legal, los agentes del orden quedarán exentos de responsabilidad ex ante o esta responsabilidad se verá atenuada, prescindiendo del análisis de la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la conducta en cada caso. Además, no establece en ninguna de las hipótesis la regla de oro del mismo numeral 9 de los principios básicos que señala que en cualquier caso solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. El numeral segundo del mismo artículo se plantea particularmente como una hipótesis contraria a estándar internacional, pues sin exigir que exista una amenaza real al derecho a la vida o a la integridad personal, exime de responsabilidad a quien haga uso de sus armas en contra de una persona que huya y no obedezca a las intimaciones a detenerse. Al respecto, una conducta tan riesgosa y lesiva como disparar a una persona que huye y no constituye una amenaza a la vida, no puede quedar exenta de responsabilidad ex ante, toda vez que podría resultar en una privación de la vida. Así se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su observación general número 36, sobre el derecho a la vida. Establece lo siguiente, cito, el uso deliberado de fuerza potencialmente letal para mantener el orden frente a amenazas que no revistan extrema gravedad, por ejemplo, para proteger la propiedad privada o impedir la fuga de un presunto delincuente o de un recluso que no suponga una amenaza grave e inminente para la vida o la integridad física de terceros, no puede considerarse un uso proporcionado de la fuerza. Además, el artículo 8 del proyecto de ley no es claro en determinar qué armas permitirán la exhibición de responsabilidad. Mientras la hipótesis del numeral 1 y 2 habla solo de armas, el numeral 3 se refiere a armas de fuego. Entonces, resulta difícil determinar qué tipo de armas justificarían la exempción de responsabilidad en cada uno de estos casos y determinar cuál sería el efecto que disposiciones tan inconsistentes tendrían en la práctica. Por ejemplo, si una persona que desobedece una orden judicial después de haber sido intimado a respetarla, huye y se utiliza la arma, la exhibición de responsabilidad operaría solo si se utilizó un arma de fuego, más no otro tipo de armas como el bastón de servicio, armas menos letales. Si así fuera el caso, pareciera ser más conveniente para los funcionarios utilizar armas letales en vez de otros medios para el uso de la fuerza, pues tendrían asegurada la exhibición de responsabilidad. El requisito de proporcionalidad y progresividad del uso de la fuerza entonces se verían derogados tácitamente. En suma,
cualquier cláusula que ex ante exima de responsabilidad penal o la atenúe a un agente de orden y seguridad pública que emplee sus armas o medios para el empleo de la fuerza es contraria a los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza, especialmente al principio de rendición de cuentas y también, por consecuencia, atentatoria del derecho de las víctimas a acceder a la justicia consagrados en diversos instrumentos internacionales vigentes en Chile. Les agradezco muchísimo por su atención y reitero el compromiso de esta oficina de seguir con cooperación con el Honorable Senado y otras instituciones del Estado de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias al alto comisionado. Aprovechar la bienvenida al senador Felipe Arboe, que se nos ha sumado, y le entrego la palabra al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico. Señor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, senador Felipe Kast, senadores José Miguel Insulza, Kenneth Puch, Francisco Guanchumilla y Felipe Arboe. Saludos también al representante del subsecretario de Seguridad Pública, a Jan Yarab, y al señor general de Carabineros, Pablo Silva. Concurro en representación del Instituto a expresar la opinión que este organismo tiene a propósito del proyecto de ley que busca fortalecer la protección de las fuerzas de orden y de seguridad y de Gendarmería de Chile. Quisiera ocupar la primera parte de esta intervención para señalar la preocupación general que embarga al Instituto en torno al contexto y sentido que rodea y orienta este proyecto, para luego dar la palabra al jefe de la Unidad de Protección de Derechos, abogado Rodrigo Bustos, quien se referirá al articulado en particular, sin perjuicio de que el Instituto hará entrega de una minuta pormenorizada a este respecto. No sé, senador Felipe Kast, señor presidente, ¿me autoriza entonces a que luego de mi intervención introductoria hable Rodrigo Bustos, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos? Autorizado, señor Mico. Muchísimas gracias. La pregunta para el Instituto no es si se quiere o no proteger a las fuerzas de orden y seguridad, víctimas muchas veces de actos de inusual violencia, sino cuál es la mejor forma de hacerlo, dando por hecho que toda medida de resguardo tiene que hacerse dentro del más irrestricto respeto a los derechos humanos. Por las razones que se darán, creemos que este proyecto de ley pudiera terminar siendo paradojalmente una mala forma de proteger a dichas fuerzas, con el agravante que pueden poner en riesgo los derechos humanos de quienes el Estado tiene por deber proteger. Como lo señaló la unanimidad de los consejeros y consejeras del Instituto en sus conclusiones del informe anual 2019, el Instituto rechaza la violencia de todo tipo, en particular en contra de las personas. El INDH también condena los ataques a los miembros de las fuerzas de orden y de seguridad pública, especialmente los dirigidos en contra de carabineros y carabineras, algunos de extrema gravedad, y espera que los órganos de investigación y justicia investiguen y sancionen a los responsables de estas acciones. Hasta aquí la cita. Quiero señalar que en visita realizada justamente senador Felipe Kast a la región de la Araucanía, tuvimos la triste oportunidad, cumpliendo con nuestro deber, de dar condolencias a la Policía de Investigaciones por el horroroso asesinato de su subinspector Luis Morales, y también teniendo presente la muerte de Orwell Casanova, expresamos nuestra condena, porque no tienen justificación alguna y profundizan el clima de violencia que continúa viviéndose en la región. El país necesita paz, que el Estado controle y prevenga el delito, especialmente el crimen organizado y el narcotráfico, que corrompe instituciones y comunidades, y lleve ante la justicia a los que atentan contra la vida y que siembran el temor en toda la población. Hasta aquí la cita. Y finalmente, con respecto a Gendarmerías de Chile, el Instituto solamente ha tenido palabras de profundo respeto por el rol que han cumplido bajo la pandemia sanitaria,
teniendo presente que han muerto 2 de sus funcionarios contagiados por el COVID, mientras resguardaban la vida de los demás, y que hoy están viviendo una gravísima situación en el recinto penitenciario de Curicó, aprovechando en este momento la ocasión, el instituto reiterando el deber del Estado que tiene, entre otras cosas, que vacunar a la población penal. Nada más lejos entonces de no estar de acuerdo en promover la protección de las fuerzas de orden y seguridad. La cuestión es la siguiente: ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Y acá nuestra preocupación es que estamos poniendo el énfasis en la forma que llamaríamos pasiva, reactiva, negativa, represiva de la protección de las fuerzas de orden y seguridad, y no en formas activas, que dicen relación con lo evidente, que más protegido va a estar una institución entre más dotada de autoridad, es decir, de legitimidad se cuente. Entre más legítima sea una autoridad, es decir, entre más la población crea que es digna de apoyo activo, más fuerte ésta será. Así lo ha señalado por lo demás el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien hace pocos días hizo hincapié justamente en la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía, el reconocimiento de la comunidad. Lo cito: debemos ser capaces de oír lo que la gente necesita y enfocarnos en solucionar sus problemas. Aquí está, hasta aquí la cita. Evidentemente Carabineros, y me voy a referir a Carabineros de aquí en adelante porque están aquí presentes, ha vivido una seria crisis de legitimidad. Y por eso se creó un Consejo de Reforma de Carabineros. Por eso se han promovido una serie de proyectos de ley que dicen relación con su modernización, transparencia, especialización. Y si uno, por ejemplo, observa la página web gov.cl, se encuentra en el apartado de reformas a Carabineros que la última noticia es del 9 de octubre. Nosotros queremos hacer un llamado justamente a los colegisladores y en particular al Poder Ejecutivo que pongan el acento en esta forma de protección de la integridad de carabineros y carabineros, justamente que consiste en promover todas aquellas reformas que digan relación con el mantenimiento y reforzamiento de su legitimidad. Nos hemos encontrado con una serie de proyectos de ley, muchas de ellas que han sido aprobadas, que van en la dirección de tocar el trabajo de carabineros, pero que no dialogan correctamente y, como lo ha afirmado un experto en la materia, podrían perjudicar a carabineros. Y justamente nuestro temor que este proyecto de ley tiene aspectos que puedan atentar contra principios que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos deben regular el uso de la fuerza policial. En la línea de lo que ha señalado el representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Principio de la legalidad: el instituto una ley que regule el uso de la fuerza física por parte del poder del Estado. Ahí hay un desafío. Principio de la necesidad: se deben utilizar medios no violentos antes de recurrir a la fuerza. El uso de la fuerza es el último recurso frente a la resistencia de una persona o para repeler una agresión. Esto es particularmente relevante en lo que regula este proyecto de ley, en lo que pretende regular, cuando se trata del uso de armas de fuego que podrían ser utilizadas cuando una persona desobedece una orden o huye. También el principio de la proporcionalidad nosotros tenemos que hacer hincapié en él y en algunas medidas de este proyecto de ley que podrían atentar en contra de él. Y por último, y como aquí también se ha señalado con respecto al principio de la responsabilidad. Por eso quiero terminar haciendo un llamado a los poderes colegisladores para avanzar en la reforma de Carabineros, poniendo el acento ahí y no en proyectos de ley que pueden ser a lo menos interpretados en un sentido contradictorio al imprescindible por fortalecimiento del uso de la fuerza física legítima con pleno respeto de los derechos humanos. Ahora, en consideración al articulado en particular, dejo con la autorización entonces al presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado la palabra a el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, el abogado Rodrigo Bustos. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le damos la palabra a don Rodrigo Bustos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo también a los demás y a las demás integrantes de la comisión, los demás senadores y senadoras, y a los demás invitados especiales. Voy a referirme, como dijo el director, al análisis que el Instituto ha hecho de este proyecto y a la posición aprobada en el Consejo del Instituto respecto de esta propuesta legislativa. Y al respecto, lo primero es señalar que aquí hay varios estándares de derechos humanos que están involucrados. No me referiré con detalle por razones de tiempo y porque además lo ha hecho ya de manera muy completa el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero sí señalar que justamente hay estándares internacionales vinculados a la regulación del uso de la fuerza, donde nuestro país está al debe, porque aún no hay una regulación propiamente legal del uso de la fuerza, sino normativas que están en protocolos y circulares internas de las distintas instituciones que pueden hacer uso de la fuerza. Hay principios que deben regir el uso de la fuerza, como ya se ha dicho en esta sesión, que tienen que ver con la necesidad, la legalidad y proporcionalidad. Y por otra parte, hay obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, que son obligaciones que se desprenden, por ejemplo, del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de diversas otras disposiciones de tratados internacionales. Aquí yo me voy a referir fundamentalmente a tres cuestiones que están en el proyecto de ley. La primera tiene que ver con la creación de nuevos tipos penales. Al respecto, cabe señalar que las conductas propuestas en el proyecto de ley ya se encuentran consideradas como delitos en la ley chilena, como homicidios, como lesiones, como maltratos, amenazas a la policía contemplado en distintas disposiciones del Código de Justicia Militar, y que ya además se contempla un agravante de responsabilidad penal si se ejecuta en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se halle ejerciendo sus funciones, lo que está establecido en el artículo 12, número 13 del Código Penal. También existen otras disposiciones como el ilícito penal de resistirse con violencia o emplear la fuerza o intimidación en el artículo 261 del Código Penal, sin que exista en ese caso también lesión a un funcionario. Entonces, lo que nos parece relevante es que cualquier discusión en esta materia debiera partir de la base que en el sistema penal chileno, la protección penal de agentes del Estado que cumplen funciones de policía ya está reforzada actualmente, cuestión que el propio mensaje del proyecto reconoce. Y esta protección adicional se expresa entonces en la existencia de distintos delitos especiales y agravamiento de penas. Una de las normas o de las leyes relevantes aprobadas en los últimos tiempos fue en el año 2005, la ley 20.064. Una segunda cuestión a la que nos queremos referir tiene que ver con el delito de incitación directa a la violencia. Lo primero respecto a esto es señalar que este delito que se crea al sancionar la incitación a la violencia puede generar una superposición de responsabilidades en relación con lo dispuesto en el artículo 15, número 2 del Código Penal, que considera autores a quienes fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutar un hecho constitutivo de delito. Pues esta norma ya establece la responsabilidad como autor de quien incita a otro a cometer un delito. Entonces, lo que ocurre es que el nuevo tipo penal cobraría particular relevancia cuando el hecho al que se incita no se materializa, porque en el caso contrario, el incitador responde como autor de conformidad con el citado artículo 15, número 2. En este sentido, si la norma lo que busca es sancionar el hecho de incitar directamente a la violencia física, sin que esa incitación se materialice en un hecho de violencia, la norma resultaría contraria a los principios generales del derecho penal, en particular al principio de lesividad, que limita la intervención del derecho penal a la protección de bienes jurídicos fundamentales y al carácter de última ratio de la sanción penal, que exige que la pena solo sea empleada cuando no resultan apropiados otros recursos
disponible en el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la norma también se aplicaría específicamente a expresiones referidas a un asunto de interés público fundamental, como es el ejercicio de la función policial. Y eso cuenta con una protección reforzada, como lo ha señalado reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último, me referiré a las eximentes de responsabilidad establecida en el artículo 8 del proyecto. El INH considera que esta disposición presenta problemas importantes de adecuación a los principios que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, debe regir el uso de la fuerza por parte del Estado. En primer lugar, porque en el contexto actual de una ausencia de una normativa legal sobre el uso de la fuerza en nuestro país, el establecimiento de circunstancias que eximen de responsabilidad a los funcionarios policiales por determinados usos de armas de fuego genera una contradicción con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos de las personas. En ese sentido, el objetivo de protección de los funcionarios policiales, que por cierto es un objetivo compartido por parte del INH, no puede justificar el incumplimiento de las obligaciones referidas a la protección de las personas frente al uso de la fuerza pública. En segundo lugar, las eximentes contempladas en los numerales 2 y 3 de ese artículo 8 resultan inadecuadas en relación con el principio de necesidad, conforme al cual solo puede usarse la fuerza cuando ello resulte estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus funciones, prefiriéndose, en la medida de lo posible, el uso de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Cuando las circunstancias permiten dicho uso, el empleo de armas de fuego solo resulta procedente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado que se busca. Por otra parte, las dos eximentes referidas en el artículo 8 también pueden contradecir el principio de proporcionalidad a nuestro juicio, porque exigen, ese principio, el principio de proporcionalidad exige que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido. O en otras palabras, que el empleo de la fuerza no puede producir un daño mayor al que se intentaba prevenir. En este sentido, no se observa en esa norma, en esa propuesta legislativa, una relación razonable de proporcionalidad entre el uso de fuerza, especialmente en armas de fuego, y las acciones de huir o desobedecer una orden de detenerse, cuando esas acciones pueden no involucrar eventualmente algún grado de agresión activa hacia el funcionario policial, y especialmente cuando no se consideran otras circunstancias relevantes del contexto en que se produce esa detención. Por otra parte, el inciso final del artículo 8 establece una presunción que invierte la carga de la prueba y podría permitir interpretaciones amplias que den lugar a usos de la fuerza no autorizados por el derecho internacional, y esta presunción podría generar, creemos, una especie de eximente reforzada de legítima defensa respecto de funcionarios policiales que podría eventualmente excluir del proceso penal el examen de la racionalidad del uso de la fuerza en un caso concreto, y ello, creemos, podría significar un incumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, y con ello se llegaría a comprometer, por cierto, la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por último, señor presidente, señalar que la norma transitoria dispone que esta normativa solo se aplicaría a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, con lo cual se respetaría el principio de no retroactividad. Sin embargo, las eximentes eventualmente podría entenderse que tengan un impacto procesal, ya que podrían entenderse que configurarían una ley penal más favorable al funcionario investigado penalmente, con lo cual podría llegar a aplicarse a muchos casos de violaciones de los derechos humanos
ocurrido con anterioridad a la aprobación, la promulgación y la publicación de esta normativa legal. Con todo lo anterior, señor presidente, lo que proponemos desde el INH es que se revise esta propuesta legislativa para ajustarla en todas sus partes a los estándares internacionales de derechos humanos en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Bustos. Le ofrezco la palabra al Ministerio del Interior por si quieren comentar parte de las reflexiones que hemos recibido el día de hoy. Posteriormente a Carabineros y después a los colegas senadores aquí presentes. Señor presidente, por su intermedio, referirme a la comisión y a los invitados, agradeciendo la invitación y además extendiendo las disculpas al subsecretario que no fue posible estar, tal cual lo mandamos por escrito también. Queríamos hacer 3 puntos básicos, el subsecretario lo mencionó ya en la intervención anterior. El primero es que bueno que se entienda de que este proyecto de ley lo que busca desde el punto de vista de los derechos humanos de los funcionarios públicos, específicamente de la policía, es cumplir con el deber estatal de protección de la vida de estas personas. En ese sentido, es un deber del Estado, desde el punto de vista de los derechos humanos, proteger la vida de los funcionarios a través de diferentes medios, y uno de estos medios es la ley penal, para proteger su vida y su integridad física. Y así lo menciona en su intervención el representante del Alto Comisionado. Respecto específicamente al cumplimiento de los principios de derechos humanos en el uso de la fuerza, recordar que los principios son de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. En ese punto nosotros tenemos una visión un poco distinta respecto a lo expuesto, sin perjuicio de lo cual creo que podemos llegar al mismo resultado. ¿En qué sentido? En nuestra legislación, desde siempre hemos considerado de que la proporcionalidad y la necesidad de la legítima defensa se expresa en la legislación a través de la palabra la necesidad razonable del empleado. De hecho, nuestro artículo 10, número 4 del Código Penal, para referirse precisamente a la necesidad y la racionalidad de la defensa, habla de la necesidad, y la proporcionalidad, disculpe, habla de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Bueno, la misma nomenclatura que se está usando en este proyecto de ley. Que cuando no existe necesidad racional de usar la arma contra la intención que aparezca, se entiende un atenuante. Por tanto, nosotros consideramos de que el principio de necesidad y proporcionalidad sí está presente en la nomenclatura. Lo que pudiera considerarse distinto es que efectivamente el principio de legalidad, que exige no solamente, como señaló el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que exista una ley formal que reconozca el uso de la fuerza, sino que además que esta ley sea lo suficientemente clara, las precisiones que se requieran para efectos de determinar en qué condiciones se debe usar la fuerza por parte de la policía debieran ser más explícitas, y además esto lo ha señalado el profesor Willeman y otros más durante la discusión. Y en eso estamos completamente de acuerdo que podemos cooperar todos efectivamente entre una nomenclatura más expresa y clara. Por ende, consideramos, insisto, que las preocupaciones del Ejecutivo van también por cumplir todos estos estándares, si es necesario cumplirlos con más claridad. No tenemos problema en seguir avanzando y mejorando el proyecto. Y, por último, respecto a la presunción a que se refirieron del excelente del artículo 8, bueno, la presunción parte de que eventualmente se pruebe de que hubo una amenaza grave a la vida o a la integridad física, que es precisamente el caso en que en el resto de los particulares pedidos perfectamente incluso cometer un homicidio. Acá en el caso de Carabineros eso queda solamente como presunción. Por tanto, la presunción lo que hace finalmente es colocar en una situación de igualdad a Carabineros con respecto a lo que sería un particular. No estamos imputando en ningún caso ir más allá de lo que establece nuestra legislación en general hoy día. Como mencionó su secretario, este proyecto, entre otras cosas, tiene la función de juntar en una sola parte diferentes tipos penales que estaban establecidos en otros cuerpos legales, como el Código de Accesibilidad, y por ende, si hoy día tenemos un problema con la legislación tal como está redactada, bueno, podemos efectivamente avanzar en una precisión mayor. Eso por nuestra parte, señor presidente. Muchísimas gracias por la exposición. Le doy la palabra al general Pablo Silva, o si es que lo estima conveniente. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los honorables senadores que se encuentran presentes en la sesión
y a los invitados especiales que también están en esta reunión. Solamente, por mi parte, en primer lugar, dar las excusas de nuestro general director por no participar personalmente de esta actividad, en razón de que hoy día está en la Araucanía, en el ascenso póstumo que se le está haciendo al cabo Naín, suboficial mayor en estos momentos, y está en una ceremonia de entrega de una subcomisaría en Concepción, y además está también citada una comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados. Si usted me autoriza, señor presidente, y como una forma de tener una guía más histórica que lo tiene el director de justicia, a ver si es que él puede intervenir respecto a esta situación. Me parece muy bien. Señor presidente, por su intermedio, ya habiéndose tratado en varias oportunidades el tema del proyecto de ley, efectivamente, Carabineros estima que este proyecto constituye en sí un mérito en el sentido de avanzar en cuanto a la protección, efectivamente, de la función policial y del funcionario policial, desde los diferentes ámbitos en que se encuentra desarrollado. En primer lugar, lograr una sistematización de las normas que están dispersas en diferentes cuerpos legales y por eso establecer un título en el Código Penal que permita hacer una visión global y completa de esta situación. Y por lo tanto, este traspaso de delitos de estos cuerpos especiales al Código Penal tiene ese mérito. Pero asimismo igual tiene el mérito en establecer figuras especiales que propenden a esta protección, toda vez que en definitiva no solamente es la agresión física, violenta en contra del funcionario policial en el cumplimiento de sus funciones, sino también es aquellas actitudes que tienden a generar incitaciones a la violencia respecto del funcionario policial que hemos visto en estos tiempos, pero también protección tanto a los bienes propios que son institucionales, fiscales entregados a la función policial, y también a la protección patrimonial de los funcionarios, como contienen un título, uno de los artículos, porque en definitiva el ataque es no solamente en relación a la función que cumplen, sino a la calidad de funcionario policial. Y en eso efectivamente este proyecto provende aquello en muy buena medida. En cuanto a los aspectos que dice en relación y que han sido en general objeto de comentarios y de críticas y opiniones en realidad respecto de algunas normas específicas como el artículo 8 en relación a las eximencias por el uso de las armas, que en general habla, y así debe entenderse, de todas las armas que el Estado ha dispuesto para el cumplimiento de la función policial, no solamente las armas de fuego, de las menos letales y otras que son también que permiten cumplir la función, es precisamente un elemento que puede ser objeto de discusión de acuerdo a los estándares, pero efectivamente el tema es poder colocar esta situación en posición, en definitiva, de que hay un uso de las armas que está autorizado, es un uso que es legítimo. Si aquello no cumple los estándares, obviamente está dentro del Estado de Derecho el principio de la responsabilidad, y serán los tribunales los que deberán pronunciarse sobre el respecto, y en aquello la existencia de la presunción es precisamente porque hay que partir de la base que la actividad policial en general y en principio por definición es legítima. Cuando ésta se desvía, obviamente se constituye en una situación irregular y objeto de reproche tanto penal como administrativo. Pero la presunción va, entiendo yo, en ese sentido, y por lo tanto, sin perjuicio de que aquello pudiera ser objeto de algún mejoramiento en el sentido que se ha planteado, ello no es óbice para poder avanzar precisamente en el proyecto, toda vez que en definitiva, a juicio de Carabineros, está en el sentido correcto. Eso es, señor presidente, por su intermedio. Gracias. Muchas gracias, general Guetta, por su exposición, y le ofrezco la palabra a los colegas senadores por si quieren hacer alguna consulta a los invitados. Presidente, pido la palabra. Senador Kenneth Pugh.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer las exposiciones, el alto comisionado, el director del Instituto de Derechos Humanos, al representante carabinero, también al Ministerio del Interior a través de sus representantes hoy. Yo creo que este tema que estamos analizando es quizás lo más importante para fortalecer nuestra democracia. Toda democracia tiene que tener mecanismos de control y por eso los países democráticos que ejercen el uso legítimo de la fuerza para defender la democracia tienen muy bien regulados los aspectos que sean aquellos que protejan a los servidores públicos que sean agentes del Estado. Y esto quizás es lo primero que nos tiene que iluminar. Yo pedí por eso a la Biblioteca del Congreso 2 estudios, están disponibles en octubre del 2019, que son referidos a cómo países OCDE y algunos países elegidos protegen a sus policías de las agresiones. Lo primero que entonces tenemos que distinguir son agresiones a las policías, en el caso nuestro, Carabineros de Chile, Policía de Investigación y también Gendarmería. Y es bien interesante porque en general en el mundo las policías son protegidas de esas agresiones y esas agresiones son las que no tienen que ocurrir porque se está atacando lo más íntimo. Un Estado puede ser muy pequeño y puede delegar muchas cosas, pero no puede nunca delegar la seguridad y por eso siempre el Estado tiene que tener algo que es monopólico. El monopolio de las armas para el uso legítimo de las fuerzas. Ahí está el por qué estamos trabajando en una ley de... Las armas van desde las letales, que ya se ha hablado, y el resto, Naciones Unidas las clasifica muy bien como menos letales. Todas las armas tienen un grado de letalidad implícito y por eso hay que conocerlas muy bien, y para eso se necesitan hombres y mujeres preparados, entrenados para poder hacer uso de las armas. Y ahí viene la primera diferencia que existe entre los policías y las Fuerzas Armadas. Los dos pueden tener armas, pero un soldado está preparado para en el mínimo tiempo ejercer el máximo poder de fuego y así poder neutralizar a aquella persona que es su adversario. Las policías, en cambio, tienen todo el entrenamiento para en forma gradual ir haciendo uso de todo el arsenal que tienen, primero disuasivo, después buscando de alguna manera hasta tener que reaccionar si su vida está en peligro, que es lo que vimos efectivamente en ese enfrentamiento que tuvo la PDI y que le costó la vida al subinspector Morales. No queremos eso. No queremos que nuestras policías tengan que enfrentar al narcotráfico, a las redes criminales organizadas, que tienen un poder de fuego increíble, sin tener una capacidad de respuesta similar. Y ahí está el por qué es tan importante ahora regular esto. Y entender que hay situaciones distintas y cada una en su mérito tiene que tener una respuesta distinta. Para eso nuestras policías se entrenan y por eso es tan importante la reforma, el lograr el perfeccionamiento con los años de estudio que les permitan a las personas ir no solo teniendo los conocimientos de las leyes en profundidad, sino que las destrezas y habilidades para usar todos estos elementos. Pero ¿dónde está el punto de fondo, señor presidente? Está en que la legitimidad de una institución primero debe tener el respeto de la ciudadanía. Y el respeto a las fuerzas policiales se tiene que materializar primero con no generar acciones destinadas al desprestigio de esa misma policía de forma genérica. Y aquí viene un tema que es no menor, la incitación a la violencia en algo que hoy no podemos controlar. Y me refiero a las redes sociales. Es muy difícil, y por eso, señor presidente, me gustaría conocer la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a lo que es incitar a la violencia por redes sociales, que tiene efectos multiplicadores que no los podemos dimensionar. Vimos hace pocos días atrás cómo asaltaban el Congreso de los Estados Unidos, incitados por esto, con fuerzas que tuvieron que hacer uso de sus armas para proteger una democracia. El punto es hasta dónde esta incitación a la violencia estamos dispuestos a tolerar. Yo entiendo la libertad de expresión, pero hay ciertas cosas que uno tiene que tener límites. Y esos límites tenemos que tenerlos claros. Y tenemos que respetar la institucionalidad. Y por eso no queremos que gente violenta use estos medios para hacer algo que va a atentar. Porque no sabemos cómo van a reaccionar las personas. Esto es gigantesco. No tenemos el conocimiento ni la capacidad de verlo. Yo, por lo tanto, señor presidente, definiría las 3 áreas. La primera, que tenemos que concentrarnos, homologarnos a los estándares internacionales de todo lo que es la protección de las policías respecto a aquellas amenazas a las que ellos son sometidos. Eso en particular y en personal a las personas. Pero también, y en segundo punto, a la institucionalidad, el respeto. Y finalmente también discutir cuáles son los mecanismos del empleo de las armas, todas ellas considerando las menos letales hasta las letales, entendiendo que siempre tiene que haber un fundamento específico, claro, del por qué se está ocupando. Por eso los estados tienen el derecho a usar la fuerza legítima y por eso tienen las armas, si no, no las tendrían. Pero tienen que ser bien empleadas por personas bien capacitadas con reglas muy claras.
Reglas claras y una forma de controlar es la regla, es lo que pedimos. Eso pediría, señor presidente, si fuera posible aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Kenneth Pugh. Ofrezco la palabra al resto de los senadores. Presidente. Senador Francisco Bonchumilla. Presidente, mire, yo siempre he señalado en esta comisión y en la otra comisión que integro, que es la Comisión de Seguridad, nuestra disposición como senadores de oposición a lograr un gran acuerdo sobre estas materias. Y yo lamento mucho que muchas veces, por no tener un ordenamiento, nos enfrasquemos en disputas públicas que no conducen a nada. Cuando estamos en esta comisión es cuando estamos en la hora de la verdad. Entonces, yo se lo digo francamente, que he asistido con todos los ministros del Interior que ha habido desde el año 2018. Y hemos tenido siempre este diálogo, partiendo por el ministro Chadwick y todo el resto de los ministros que ha habido. Y siempre he notado yo que se dice en las palabras que vamos a tener un ordenamiento respecto de una agenda de seguridad y respecto de la reforma de Carabineros. Entonces vamos a tener un trabajo sistémico y sistemático, donde se requieren medidas como esta, sin dar un juicio todavía, pero proyectos de esta naturaleza, pero proyectos que también vayan a reforzar la legitimidad de la institución por todos aquellos problemas que haya tenido Carabineros u otra institución. Y eso no es una crítica, sino que forma parte de la vida, de que los seres humanos erramos, y erramos en lo personal y erramos en las instituciones. Y entonces, si queremos tener un buen acuerdo de todo el país de qué seguridad queremos, entonces tenemos que modificar aquellas conductas, aquellos ripios institucionales que atenten en contra de eso. Entonces yo echaría de menos una mirada y una agenda que nos dijera, mire, vamos a tocar este tema, este otro y este otro. Y donde este tema que está planteado aquí en este proyecto también se discuta en su mérito, pero en función de una mirada general de lo que queremos. Porque yo siento que cuando me tiran a mí estos proyectos, veo la política del goteo. Fue la misma crítica que hicimos con los proyectos respecto de la situación social que se produjo por la pandemia. Entonces yo creo que, yo sentí que había una agenda, sentí que había una agenda coordinadora, sentí que nos íbamos a juntar, digamos, a trazar una ruta, una hoja de ruta. Y cuando yo veo este proyecto, veo entonces que nos vamos por las ramas, vamos, digamos, en una política de goteo. Yo digo esto como una cosa política, primeramente, señor presidente, nada más que con el afán de poder hacer un trabajo sistemático con el gobierno y ponernos de acuerdo por dónde partimos y ponernos de acuerdo con Carabineros, porque todas estas cosas hay que hacerlas con la policía y no contra las policías. Eso es una primera cosa que quería decir, señor presidente. Lo segundo es que yo sé que no está el ministro del Interior ni está el subsecretario, pero están acá los profesionales que seguramente van a tomar nota y le van a decir a los ministros y subsecretarios las ideas que tenemos los senadores. Es que este proyecto, yo quisiera tener alguna explicación respecto de algunas cosas que aquí se plantean. Porque los primeros artículos dicen relación con normas que ya existen en nuestra legislación. Aquí don Rodrigo Bustos hacía referencia a una ley que modificó el Código de Justicia Militar, a otra ley que modificó la Ley Orgánica de Investigaciones y otra ley que modificó el Decreto Ley de Gendarmería. Eso se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Está la Ley 20.214 y la Ley 20.064, años 2005 y 2007 respectivamente.
Entonces tenemos una norma que es exactamente más o menos igual de lo que aquí se está proponiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se elevan las penas más o menos un grado y se introduce un concepto distinto a aquel que habla la legislación actual del ejercicio de las funciones. Se usa algo más que eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué se suben las penas un grado? ¿Porque el gobierno tiene antecedentes de que subiendo un grado va a haber mayor poder de disuasión respecto a la delincuencia? ¿Es que la actual pena del grado que tiene no ha producido sus efectos? ¿O es insuficiente? Las penas son altísimas. No estamos hablando de presidio menor, estamos hablando de presidio mayor en su grado máximo, a lo menos, hasta presidio perpetuo calificado. Entonces, no veo cuál es la lógica de tener una legislación que está no hace mucho tiempo, estamos hablando del 2005, 2007, poco más de 10 años. Entonces yo no sé si hay un análisis de cómo funcionó esa ley, esa norma que está hoy día en el Código de Justicia Militar y en las leyes orgánicas respectivas de investigaciones y de gendarmería que ahora se trasladan al Código Penal. Y después se introducen otros tipos penales respecto de la incitación, eximentes de responsabilidad y otras normas. Entonces podemos examinarla, pero a mí me gustaría tener una primera aproximación de respuesta del gobierno respecto de por qué, habiendo legislación actual, opta por subir las penas. Como si subiendo las penas, entonces el problema estuviera resuelto. Lo otro es que yo comparto que aquí se introducen tres cosas bastante discutibles desde el punto de vista penal, que es el problema de las agravantes, del agravante que se establece, muchas de las cuales, en detalle, si tú examinas el artículo 12 del Código Penal donde están las agravantes, muchas de ellas están ahí. En esas agravantes se habla, por ejemplo, de despoblado, acá también se habla un poco de eso. Se habla de cubrirse la cabeza, en la agravante se habla de disfraz, y así sucesivamente con otros detalles respecto de eso. Y eso lo relaciono también con la eximente de responsabilidad, que también a mi juicio requiere muchas precisiones para los efectos de cumplir con todos los estándares y tener una legislación que la gente sienta que es legítima. Efectivamente, hay cosas nuevas, como la que señalaba el senador Piu, respecto, por ejemplo, de la incitación al odio o incitación a otro tipo de cosas que están en las redes sociales, son fenómenos nuevos, eso es verdad. Y por último, a mí me parece también que hay un problema con lo que aquí se ha señalado por el señor abogado del Instituto de Derechos Humanos respecto de las consecuencias que puede tener el artículo transitorio respecto de establecer una norma más favorable a algún imputado que pudiera existir antes de la publicación de esta ley y por lo tanto siendo la ley más favorable le sería aplicable en circunstancias que el espíritu de ese artículo, según aparece ahí, es que esta ley no tendría efecto retroactivo, pero por las normas del derecho penal tendría en los hechos efecto retroactivo respecto de hechos acaecidos antes de esta ley, supuestamente que salga aprobada y se publique, y por lo tanto sería un efecto, me imagino, no deseado, porque entiendo yo que lo que se quiere es que partamos de aquí para adelante. Entonces, presidente, siento yo que esta ley deberíamos tramitarla, va a tener harto trabajo en sus detalles para que pueda salir adelante, pero a lo menos yo estoy disponible para trabajar en los detalles y ver de qué manera nosotros pudiéramos resolver las observaciones que aquí ha hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y sin perjuicio de eso, echo de menos, digamos, una visión más sistémica del tratamiento de la agenda de seguridad. Ya nos quedan 2 o 3 semanas en enero, vamos a entrar en receso, y entonces yo espero que en marzo podamos tener un potente acuerdo respecto de darle un tratamiento adecuado a la agenda de seguridad
que está presente con tantos proyectos, tanto en la Cámara como en el Senado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Le ofrezco la palabra al Ministerio, perdón, don José Miguel Insulza está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo por razones de mejor comunicación tengo apagada la imagen, pero he estado escuchando, por cierto, y agradezco muchísimo las presentaciones del representante de Naciones Unidas, el señor Jalab, también la de nuestro amigo Sergio Mico, y también las observaciones del general Silva. Y mucho también, por cierto, de mis colegas, a quienes siempre trato de prestar mucha atención. Yo creo que efectivamente necesitamos, como ha dicho Francisco Buenchumilla, un enfoque más sistémico de esto. Creo que necesitamos entendernos mucho mejor entre nosotros y vamos a tener una política fuerte respecto de la criminalidad. Criminalidad que nos afecta desde hace ya bastante tiempo, de manera creciente. Se ha mencionado ya varias veces, y lo vuelvo a decir acá, el aumento del 34% de los homicidios del año pasado, de las escenas de violencia, de los desórdenes en la vida pública, etc. Y otra serie de asuntos que tenemos que tratar en conjunto, sin ir más de un lado que de otro. Yo espero que la creación de la comisión bicameral, que entiendo que va a ocurrir mañana o el viernes creo, nos permitirá avanzar en esa dirección. Yo sí comparto la última frase del senador Buenchumilla, tenemos que partir con un entendimiento mucho más fuerte entre nosotros. Lo hemos intentado varias veces durante este gobierno, no voy a echar culpas a nadie aquí de ninguna manera. La primera vez lo hicimos cuando creamos una hoja de ruta, ¿no?, con el ministro Chadwick. Luego hicimos otra hoja de ruta con el ministro Blumel y después seguimos con los otros ministros más. Ahora, yo creo que aquí hay un clima muy cambiado y eso es importante. De lo contrario, esta ley yo la leí con detalle. No hay ninguna cosa que sea realmente importante que no esté de alguna manera tratada en alguna legislación. Importante decirlo porque ha merecido una crítica muy fuerte de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. O sea, José Miguel Vivanco, por ejemplo, criticó fuertemente que se pretendiera condenar fijar penas para las personas que proferían algún tipo de insultos, ¿no? Y eso ciertamente es bastante desproporcionado, pero dejando de lado eso, el resto está más o menos. ¿Por qué se hace necesario esta ley? Y yo comprendo muy bien al general director de Carabineros y a los oficiales de Carabineros que piden esta ley porque sienten que están en riesgo, que están en peligro. Que cuando salen a la calle hay amenazas. Que en los lugares donde viven también se sienten amenazados. Y yo creo que eso necesariamente debe ser corregido. Pero no va a ser más corregido, pero no va a ser más corregido, no va a ser mejor corregido solamente aplicando más penas o haciendo más graves las penas. Nosotros hemos tenido ataques a la policía muchas veces, y recordemos algunos periodos, algunos momentos ingratos a lo largo de todo, que están como radicados ya en nuestra historia. La noche del 11 de septiembre, el Día del Combatiente, el Día del Joven Combatiente, todas esas cosas. Hay gente que amenaza y ataca a la policía. Sin embargo, este endurecimiento de las leyes nunca fue necesario. Y parece que ahora lo es. Y yo creo que sí, tal vez lo sea, porque hoy día la agresividad es mucho mayor y el distanciamiento entre la policía y la población, y no estoy hablando solamente de los delincuentes, ahora y la población en general se ha hecho mayor. Y eso lo palpamos todos. Pero no podemos reaccionar solamente con medidas de fuerza, porque va a ser completamente innecesario, van a ser probablemente manifestaciones más ocultas y no va a cambiar mucho. Que lo han dicho varias veces ayer lo dijo el general, el director general de la policía, mencionó las cosas que se decía sobre la policía, etcétera. ¿Por qué pasan esas cosas? Estamos obligados a preguntarnos, ¿no? Y creo que por eso estamos tratando de hacer reforma también del sistema policial. Entonces yo creo, una vez más, que esto no se evita solamente con medidas de fuerza, y por el contrario, si no avanzamos en los otros temas, y si avanzamos en las medidas de fuerza, le darán las penas por esto, por lo otro, por lo demás allá, al final solamente estamos ahondando más la crisis y la dificultad. Creo que tiene que haber un equilibrio en el tratamiento de ambas cosas, presidente, entonces. Me preocupa además
que la mayor parte de las críticas a este proyecto vienen de los organismos internacionales, de los grupos especializados, de mucha gente, de muchos columnistas, etcétera, vienen fundamentalmente por áreas ligadas al tema de derechos humanos. Y yo creo que efectivamente esos riesgos existen. Y el riesgo de la desproporción existe. Yo sé que hay países en que esa desproporción está en la ley. O sea, la policía persigue a una persona que robó, lo amenaza 2 veces y le dispara. Y lo puede matar. Yo no estoy muy seguro que nosotros queramos eso. La policía tiene derecho a defenderse, puede disparar sobre las personas, no estoy muy seguro que puedan hacer eso a menos que esté en riesgo su vida. Entonces este tema del uso legítimo, el uso justificado de las armas de fuego, tan batido hoy día en Estados Unidos, en muchos lugares, yo espero que nunca llegue en nosotros a decirse que para defender la propiedad de uno es necesario matar al otro. Reconociendo que ciertamente el derecho a la defensa propia existe, por cierto que existe. Hoy día que tenemos casos en los tribunales que están en juicio, no digo cuál va a ser el resultado de los juicios, no lo sé. Pero no podemos simplemente introducir aquí con mucha claridad lo que nos planteaba el representante de Naciones Unidas, el tema de la proporcionalidad. De la proporcionalidad en lo que se quiere hacer acá. Y en tercer lugar está el tema de las penas. Yo lo he dicho tantas veces, ¿no? ¿Cómo no va a ser mejor acercar la policía a la gente antes que tener que subir las penas para que no los agredan? Este proyecto está lleno de aumentos. Además, este proyecto tiene, a mi juicio, el defecto ya mencionado en alguna otra ocasión, que se trata simplemente de sacar delitos del Código de Justicia Militar y pasarlos al Código Penal, aumentando las penas. Yo no estoy muy seguro que eso sea una muy buena técnica legislativa, pero en fin. Pero además está el hecho que para todos encontramos que es mejor fijar más penas. Porque no hacemos el esfuerzo por acercar la policía más a la gente. Y por lo menos separar y con eso aislar. Porque aquí el gran problema que tenemos con la criminalidad, presidente, es aislar a los violentistas y a la gente, y a las organizaciones criminales. Si todos sabemos perfectamente que las organizaciones criminales han ganado terreno a lo largo de toda la crisis que vivimos hoy día, precisamente porque son vistas más cercanas a la gente que las organizaciones policiales, pues. Y porque también la gente tiene miedo. Y porque hay comunas de Santiago en las cuales no hacer lo que quieren ellos es más peligroso que no hacer lo que quiere la policía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos la peligrosidad de los ciudadanos? Para que sea igual de peligroso temerle a la policía, o sea, tener un problema con la policía y tener un problema con los criminales, o realmente buscamos una política que permita aceptar a la policía, a la gente, y al mismo tiempo sea eficiente en la persecución de la criminalidad. Yo creo que todos estos temas de fondo tenemos que discutirlos, presidente. Yo estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Siempre es que es conocido que mi posición respecto al tema del delito y de la seguridad pública es distinta de muchas otras personas cercanas a mí por otros motivos. Pero en esto creo que hay que ser realista. ¿Qué nos sirve más? ¿Qué nos sirve más? ¿Aumentar penas o hacer una reforma integral del sistema que haga? Es decir, tratar mejor, para poner, porque esta ley, para solamente un ejemplo, lo que quiero decir referido a otro aspecto del proyecto que no hemos comentado mucho, porque esta ley es para las fuerzas de seguridad y también para Gendarmería de Chile. ¿Qué nos conviene más? ¿Buscar un trato más humano de los presos o o permitir que los gendarmes saquen la pistola y disparen cuando se sientan amenazados? Yo creo que las dos cosas tienen que ver, ¿no? Tienen que ser coherentes una con la otra. En suma, presidente, yo voy a compartir lo que dice el senador Buenchumilla con una aclaración, que no digo que sea una discrepancia, sino que es una aclaración respecto a lo que yo creo que él quiso decir. Yo estoy dispuesto a trabajar esta ley en la medida en que la cambiemos primero y la cambiemos primero y después la aprobamos, y no que la aprobemos primero para cambiarla después. Porque como lo dije el otro día, yo no estoy muy dispuesto. La aprobación en general cierra mucho los espacios posibles de cooperación y mucho los espacios y cierra mucho los espacios
en que se puede transformar las cosas. Por lo tanto, ojalá sigamos trabajando, presidente. Hemos escuchado a una gente. Empecemos a trabajar nosotros ahora el articulado de la ley, a ver si producimos algo que sea posible llevarle a nuestros colegas en la sala para aprobarlo incluso en general. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Insulza. Le voy a dar la palabra al Ministerio de Interior. Antes de eso, solamente clarificar al senador Insulza que encantado de que podamos trabajar justamente el articulado desde ya. En este caso, producto de la urgencia, entiendo que podemos aprobar en general y trabajar el articulado directamente en la comisión y después ir a la sala. Así que es un tema que podemos conversar después de la reunión. Ministerio de Interior, por favor, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio para responder a algunas de las intervenciones realizadas por los senadores Huenchumilla e Insulza. Respecto a los tipos penales existentes, no existe ningún aumento de pena. Son los mismos grados penales que hoy día están para los delitos existentes en el Código de Justicia Militar. Por tanto, lo que se hace es lo que eventualmente se expuso en la sesión anterior de la comisión, que fue agradecido al profesor Bofil, que es refundir en un solo cuerpo legal toda la normativa relativa al uso de la fuerza por parte de las policías, cosa que en todo caso han hecho todas las comisiones de reforma del Código Penal que existieron en los últimos 3 gobiernos, que es llevar toda la normativa penal, que está dispersa en diferentes normas legales, a un solo Código Penal. Por ende, en ese sentido, quiero reiterar, no existen aumentos de pena para los tipos penales existentes. Sí pasa que efectivamente algunos tipos penales adicionales que se están creando, como por ejemplo la incitación a la violencia, tienen una pena nueva. Al respecto, y en relación a lo expuesto por el NDH, la incitación a la violencia como tal, la incitación directa a la violencia, que es la redacción específica del artículo, no es parte de la libertad de expresión, y en ese sentido la observación general número 34 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo deja bastante claro. Por tanto, nosotros consideramos que lo que se está realizando es una actividad que está fuera de la legítima expresión de un derecho fundamental. Y por último, respecto a la necesidad de tener una visión completa del tema carabineros para poder avanzar en esto, solamente recordar con lo que se partió en la exposición. Esto tiene específicamente que ver con el deber de protección que tiene el Estado respecto a sus funcionarios policiales y a la vida de los mismos. Hemos visto los atentados que han sufrido, hemos visto cómo hoy día les suceden, y por tanto es esa la necesidad que nos impulsa a legislar ahora. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ministerio de Interior. Dado que ya estamos bastante pasados en la hora, yo quisiera proponerle a los colegas senadores que ojalá pudiéramos generar, así como lo hemos hecho en varios otros proyectos, una instancia de diálogo entre los asesores de cada uno de nosotros para efectivamente buscar lo que planteaba recién el senador José Miguel Insulza, independiente de que claramente la comisión bicameral va a operar probablemente el día viernes, lo que se me ha informado, y la unidad coordinadora de la reforma de carabineros también está funcionando toda la semana, incluso con más de una vez, y la hemos tenido en esta comisión varias veces, informándonos justamente de esa mirada más general. Por lo tanto, les propongo, no sé si están de acuerdo, bueno, el senador Kenneth Maya, que está haciendo un reemplazo, encantado de que pueda sumar a algunos de sus asesores a esa discusión, que me parece muy legítima. Sería muy positivo que también obviamente tuviéramos la participación, como bien decía el senador Francisco Huenchumilla, de los comentarios del mismo carabinero. Le agradecería al alto comisionado y también al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que nos puedan enviar sus comentarios por escrito para que sean parte también de esa reflexión. Así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias nuevamente, Sergio Mico, don Jan Yarab, don Rodrigo Bustos. Muchas gracias. Muchas gracias al general Pablo Silva, al general Higueta, senador Kenneth Piuk, al Ministerio de Interior, senador Francisco Huenchumilla, senador Insulza. Gracias a todos. Don Ignacio, como siempre, muchas gracias, don Ignacio. Un gusto, pues, estimado. Adiós. Igual, presidente. Y nos veremos quizás el viernes en la sesión de la bicameral. Don Marcelo también se me olvidaba. Muchos cariños, don Marcelo. Muy bien. Hasta luego, Francisco. Chao.